¿Qué tal? Soy el doctor Leslie Soto y nuevamente esto es Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Cuando vamos a consultorio, muchas veces pedimos algunos exámenes que quizás no estamos en edad adecuada o correcta para tener un resultado que quizás no es el adecuado el momento en que lo pedimos. Quizás más adelante, quizás no es necesario, pero ¿qué necesitamos realmente cuando vamos al consultorio? Por eso, el día de hoy hemos invitado al doctor Sergio Vázquez Kunze. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesor acá de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quien discutiremos cuáles son los chequeos necesarios cuando vamos al consultorio de cualquier hospital o clínica. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este programa. Sergio, vamos a hablar hoy día de los chequeos que son necesarios, útiles para hombres y mujeres cuando van al consultorio. Cuéntame. Perfecto. A ver, en primer lugar, las personas, estamos hablando de pacientes o personas que no tienen ninguna molestia, es decir, que no les duele nada. Asintomáticos. Asintomáticos, como se llama. No les duele, no les fastidia nada. Sin embargo, ellos quieren hacerse de repente pruebas de chequeo. Preventivos. Preventivos, ¿no? Para que no desarrollen enfermedades, etcétera, ¿no? Claro, porque normalmente uno dice, mi papá tiene presión alta, es diabético, mi abuelo tiene alguna enfermedad, por ahí escuché que son hereditarias y quiero controlar. Exacto. Entonces, el primer concepto es que la primera idea es, el paciente está asintomático, parece que está completamente sano, pero quiere chequearse. A ver, entonces, no todas las personas se les hace todas las pruebas, ¿no? Hay criterios en base al riesgo de esa persona de desarrollar una enfermedad. Básicamente los chequeos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? La parte de los chequeos metabólicos y la parte de los chequeos oncológicos. Hay otros más, pero vamos a focalizarnos un poco por eso. ¿Qué son los chequeos metabólicos? Son básicamente el azúcar, que es la glucosa, ¿no es cierto? Y el colesterol o el perfil de lípidos, lo que se llama. Las grasas. Las grasas, muy bien. Entonces, algo que deben saber el público en general, los pacientes y los médicos, es que eso tiene sus criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se debe chequear uno el azúcar en la sangre? O sea, la glucosa en la sangre. En realidad, para adultos hay diferentes sociedades internacionales que dan recomendaciones, pero en general en un adulto mayor de 18 años, es importante chequearse el azúcar en la sangre cuando se tiene algunos factores adicionales. Por ejemplo, tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Un paciente adulto, más de 18 años, que tiene sobrepeso u obesidad, es recomendable que se chequee una glucosa, ¿no? Que parte de su chequeo tenga un azúcar en alguna glucosa, ¿no? Y si es que no tiene ninguno de estos factores, si no tiene ni sobrepeso ni obesidad, si no tiene ninguna otra enfermedad, de todas maneras, por edad, a partir de los 35 años, ¿no? Son dos puntos importantes. Yo puedo ser súper delgado, hacer deporte, no sufro de nada, pero ya tengo 40 años, es obligatorio chequear un azúcar en la sangre. O no tengo ninguna molestia, pero tengo sobrepeso u obesidad, etcétera. A partir de los 18 debería tener un chequeo de un azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar puede estar alta ya y no tener ninguna molestia, ningún síntoma, ¿no? Y puede ir puede ir teniendo complicaciones silentes que nosotros llamamos en el tiempo. Por eso es importante chequearse. Eso es para la glucosa, ¿no? Permíteme ahí sí. un hincapié. ¿Y si mi papá es diabético? ¿Hay algo más hay que agregarle? A ver, si el papá es diabético, sí puede ser que haya más carga, digamos, genética en la enfermedad, etc. Sin embargo, sí suma. Claro. Suma. Puede sumar, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, esto de sobrepeso y obesidad, porque
es una condición muy frecuente, ¿no? El 65%, de acuerdo a la última encuesta del INEI del 2023 a 2024, 65% de los peruanos tenemos sobrepeso o obesidad. Así 40% tiene sobrepeso y 25% tiene obesidad. O sea, es bastante. Bastante, O sea, claro. la mayor parte de personas realmente, adultos, van a necesitar este chequeo. Si tiene un familiar que es diabético, es un factor adicional más para reforzar que este paciente necesita ese chequeo, ¿no? Perfecto. Eso sería cuanto al azúcar en la sangre. azúcar. Al azúcar. Cuando uno se debe chequear el colesterol, ahí sí de repente hay menos acuerdo entre las sociedades científicas, ¿no? Pero, para hacerlo práctico y sencillo, la gran mayoría de sociedades científicas está de acuerdo que a partir de los 40 años, independientemente que tengamos o no factores de riesgo, que tengamos obesidad o sobrepeso, sí debe haber un perfil de lípidos, que nos mide el colesterol total, colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos. Eso es perfil de lípidos. Y antes de eso, con menos evidencia y con menos fuerza, pero aún recomendable, después de los 20 años, la mayoría de sociedades te dice que deberías tener un perfil de lípidos, sobre todo si tienes un riesgo adicional. Por ejemplo, sobrepeso o obesidad. Es uno, ¿no? Entonces, un típico paciente que necesita un análisis también de perfil de lípidos, a partir, por ejemplo, de los 20 años, es un paciente que tiene sobrepeso o obesidad. Ese paciente, en realidad, para la mayoría de recomendaciones, califica para tomarse un perfil de lípidos. Si no tiene ninguno de estos, a los 40 años debería tener un perfil de lípidos, ¿no? Y lo otro es la frecuencia, cada cuánto hacerlo, ¿no? La glucosa o el azúcar, en los ejemplos anteriores, si es que sale normal completamente y no varía nuestro estado de salud, las sociedades científicas recomiendan hacerlo cada 3 años. Y el perfil de lípidos, el colesterol, si sale normal todo, independientemente que si no cambia nuestro estado de salud, cada 5 años. Si hay otros factores adicionales, de repente es más frecuente hacerlo, ¿no? Sí, desafortunadamente pues la dieta actual es bastante sobrecargada en carbohidratos, en grasas, y pues varía mucho pues estos tiempos a veces, porque los pacientes suman factores de riesgo. Así es, o sea, la condición del paciente va variando. Un paciente que yo vi que tenía un sobrepeso ligero, en 2-3 años, con una dieta inadecuada, con falta de ejercicio, sedentarismo, cambia su condición, porque tiene sobrepeso o obesidad. En realidad, la dieta es todo un tópico para hablar de repente en otra charla, pero sí, pues, estamos acostumbrados a comer, pues, los peruanos comemos muy rico, sabroso, si se me permite decirlo, pero hay que tener una asesoría en cuanto a las calorías que uno come. Pero esos dos, glucosa y colesterol, son los que tienen más evidencia de que los chequeos oportunos pueden prevenir, en el caso de la glucosa, el desarrollo de la prediabetes o diabetes, y en el caso de los chequeos de colesterol, el desarrollo pues, de infartos al corazón, de derrames, lo que son accidentes cerebrovasculares. Siguiendo con exámenes de sangre, ¿cuándo recomiendas hacer exámenes de tiroides? Porque también es otro examen muy solicitado y que también lo pedimos a ciertas edades. Perfecto. En realidad los que tienen examen con más evidencia científica y en estudios generalmente observacionales, controlados, son esos dos, la glucosa y el perfil de lípidos. Sí. Los demás exámenes tienen mucho menos evidencia y también indicación no es tan frecuente o no están indicados de manera científica a todo el mundo. Por ejemplo, ¿no? Un examen de tiroides, en general, ¿en quién se pide? En pacientes que tienen obesidad. En general, se puede pedir a pacientes que tengan obesidad como un despistaje, o a pacientes que tengan molestias, síntomas, que al médico le hagan predecir que puede tener una enfermedad tiroidea, ¿no? Por ejemplo, un típico paciente con obesidad y que tiene fatiga, está durmiendo mucho, cierto agotamiento, se siente un poco lento, ese paciente de repente sí le podríamos pedir para descartar que la tiroides no está trabajando bien. Con sintomatología. Con síntomas. Pero a todos no, ¿no? A todos no. Otros exámenes, por ejemplo, los hemogramas, hemoglobinas, inclusive las pruebas de función renal o hepática a todo el mundo, tampoco.
no es, digamos, la recomendación, ¿no? Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que una prueba de función renal sí se podría necesitar en un paciente, por ejemplo, que consume medicaciones diversas, ¿no? Porque muchas medicaciones van por el riñón, requieren metabolismo por el riñón y ese se puede afectar, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho ojo para también que no perder esos datos en la historia, factores de riesgo que puedan asociarse a enfermedad renal y por lo tanto yo te necesito una prueba para enfermedad, típicamente una creatinina, ¿no? Para ver cómo está la función del riñón. O pacientes que toman medicaciones o de repente tienen consumo de alcohol que no es apropiado, ¿no? Pueden tener también ya cierta enfermedad hepática y yo voy a pedir todo un perfil de hígado, de lo que se llama perfil hepático, ¿no? Digamos, pero esas pruebas tienen menos indicación, con menos evidencia, ¿no? Básicamente eso. Tendrían indicación básicamente que de acuerdo a la historia clínica del paciente. De acuerdo a sus factores de riesgo individuales. Claro. Sí. Porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está actualmente en el gimnasio, consume demasiada proteína, obviamente va a sobrecargar ese riñón, ¿no? O se está colocándose estos esteroides que se vayan por la parte hepática. Entonces sí tendríamos pues que pedir, pero para eso necesitamos pues el dato para poder controlar al paciente. Claro, o pacientes, digamos, que utilizan analgésicos, que es muy común. También. Antiinflamatorios, ¿no? Lo que es ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Todos son buenos para el dolor de forma bien indicada y por un corto periodo de tiempo, pero el uso, digamos, indiscriminado o crónico, etcétera, sí predispone a enfermedad renal, claro, etcétera. Los hombres, conforme avanzamos en edad, la próstata va a crecer, esta próstata va a necesitar pues también controles. Cuando sugerimos el control de antígeno prostático en sangre. Ok, entonces para la detección temprana del cáncer de próstata, ¿no? Porque hay exámenes para prevenir cáncer para detección temprana y otros para prevención. Eso se puede hablar rápidamente, pero para el cáncer de próstata es detección temprana, se utiliza el antígeno prostático específico, es una prueba de sangre, nada más, tan simple como tomar un azúcar, un perfil de lípidos, una prueba de sangre, no necesita ayunas. ¿Y en quiénes se indica? Se indica básicamente en varones. Las sociedades científicas, tanto oncológicas como urológicas, están de acuerdo que se indican en varones con más ya de 55 años, ¿no? Y hasta los 70 años, de 55 a 70 años, en ese rango es la indicación de tomar ese examen. ¿Cada cuánto? Puede ser anual o cada 2 años, ¿no? Antes de eso, su indicación se da si el paciente tiene factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, su papá ha tenido cáncer de próstata, o también es de raza o ascendencia negra, ¿no? Puede ser que comience un poquito antes, a los 50, 45, ¿no? Pero ese es el examen que se solicita para prevenir para la detección temprana del cáncer de próstata. Sin embargo, hay que decirlo, que esta prueba es una prueba, tiene indicación, digamos, pero es una prueba que tiene algunas dificultades de interpretación, ¿no? Por ejemplo, alguien también los varones a partir de los 50 años, la próstata puede comenzar a crecer, y ese crecimiento también puede elevar este marcador, sin ser cáncer, claro, siendo lo que se llama el crecimiento prostático y hipertrofia prostática benigna. Sin ser cáncer puede también estar elevado, y entonces el paciente se puede asustar porque puede tener este PSA que ha salido algo alto, pero no es cáncer, es el crecimiento prostático que puede suceder, que es muy frecuente en varones por encima de los 50 años. Entonces todo esto tiene que explicarlo el médico al paciente antes de indicarle la prueba, para que haya una decisión conjunta y para que vea si sale positivo qué se va a hacer, ¿no? De hecho, es una de las pruebas, no es controversial ya en este momento, sí detecta tempranamente cáncer de próstata, sin embargo, pero hay que explicarle esto, claro, al paciente. ¿Existe alguna otra prueba que pueda hacer, que previene o que nos ayude para otro tipo de cáncer? A ver, solamente quisiera decir, sobre el cáncer de próstata, el PSA, algunas cosas que son importantes, por ejemplo, el tacto rectal, que tanto puede inquietar a los varones, ¿no es cierto? Bueno, cualquiera inquietaría, pero inquieta, pues, ¿no es cierto? Claro que sí. Que un tacto rectal es incómodo, etcétera. Que se hace en la consulta médica. En general no es una prueba que esté recomendada para la detección temprana. Ojo con eso, ¿no? Puede ser parte del examen
físico en un paciente con sospecha de cáncer de próstata porque ya está sintomático, tiene síntomas, tiene molestias, pero para detección temprana no es una prueba obligatoria, no está indicada claramente. Claro. Ese es un asunto que sí quería comentar. Claro, tiene su indicación. Claro, indicaciones de examen físico en un paciente con sospecha de alguna patología, con sospecha ya, Claro, ¿no? con Por sospecha. algunos síntomas, molestias, etc. Claro que sí. Ahora, ¿qué más? Otra prueba importante para la detección temprana, ya yendo, por ejemplo, a mujeres, es la mamografía. Okay. La mamografía es para detección temprana también, no es para prevención, es detección temprana. Detección temprana. Ya puede haber un cáncer, pero lo va a detectar tempranamente. Aquí la regla más o menos son claras, ¿no? La indicación es a partir de los 40 años, ¿no? Desde los 40 hasta los 75 años. Ese es el rango que científicamente está indicado. Sin embargo, hay que tener claro esto, que entre los 40 y 50, si bien está indicada por las sociedades científicas, digamos, la eficacia para detección temprana sí tiene eficacia, pero es menor que la eficacia a partir de los 50 años. A partir de los 50 años es más eficaz. Claro. Es más eficaz, ¿no? Y a partir de entre los 60 y 70 es donde más muertes por cáncer de mama previene. En ese grupo, entre 60 y 70. Entonces, entre los 40 y 50 ya se puede indicar. Sin embargo, su eficacia, digamos, es menor que entre los 50 y 60 y es mucho mayor entre los 60 y 70. Esto es bien importante, ¿no? La mayoría de sociedades científicas recomienda a rajatabla, sin excepciones, entre los 50 y 75 años y entre los 40 y 50 años que se hable con el paciente con respecto a esos temas de eficacia o qué tan, digamos, eficaces en prevenir, en detectar tempranamente el cáncer de mama. Eso es para cáncer de mama en población general. General, ¿no? La prueba es la mamografía. Ojo, la mamografía digital es la prueba que se usa. La ecografía no es una prueba inicial para descartar cáncer de próstata, cáncer de mama, es la mamografía, sino que unas mujeres tienen mamas algo densas, entonces la mamografía no termina por descartar completamente y la ecografía puede ser algo adicional. Claro, va a complementar un poco. Puede complementar, puede ser necesario, ¿no? Claro. Eso sería para cáncer de mama. Las pruebas entonces de detección temprana son esas dos, de próstata para el varón y de mamografía para la mujer. Las pruebas de prevención de cáncer son dos principalmente, ¿no? Para el cáncer de colon, ¿no? La colonoscopía. La colonoscopía te va a prevenir. Uh-huh. No es que yo hago una colonoscopía, que es un tubito pequeño que entra por el recto para ver el colon, el paciente tiene cierta sedación para que sea más confortable, pero no es que la colonoscopía te va a detectar el cáncer, sino lo que quiere detectar es un pólipo, que es como un tumor benigno que en el lapso de varios años puede ir hacia cáncer. Entonces lo que la colonoscopía quiere hacer es detectar un pólipo que puede tener potencial maligno, que vaya a cáncer, y retirarlo, ¿no? Entonces no va a ir hacia cáncer. No está detectando cáncer tempranamente, lo que está previniendo, teniendo una lesión inicial que va a retirar. ¿A partir de qué edad se hace eso? En general, las guías son bastante homogéneas. Entre los 45 a 50 años se puede empezar a hacer, ¿no? Una colonoscopía de prevención. Uh-huh. ¿Con cada cuánto? Cada 10 años. Si es que no encuentran ningún pólipo, cada 10 años. Si encuentran un pólipo y se extrae, y dependiendo de las características de este pólipo y su potencial maligno, de repente puede ser cada 3 o 5 años, pero si no se encuentra nada es cada 10 años. Cada 10 años. ¿No? Y otra prueba que también puedo mencionar para prevención para cáncer de colon, para detección temprana es la sangre oculta en heces, ¿no? La sangre oculta en heces también se puede hacer, tiene algo de menos eficacia que la colonoscopía, pero es una prueba para los pacientes que no se quieren hacer una colonoscopía, se puede hacer cada 1 o 2 años. Y digamos, para terminar con las pruebas de prevención de cáncer, sería el Papa Nicolau, ¿no? Eso es para las mujeres. El Papa Nicolau, que es la citología, o la detección del papilomavirus humano, ¿no? Cualquiera de las dos,
se comienza a partir de los 21 años, ¿no? De los 21 años, va aproximadamente hasta los 65 años, etc. Va hasta ahí, ¿no? Se hacen todas las mujeres a partir de los 21 años y su periodicidad es cada 3 o 5 años, ¿no? Se da preferencia al Papa Nicolau entre los 21 y 30 años y se da preferencia a las pruebas de detección del papiloma virus humano a partir de los 30 años, ¿no? La frecuencia oscila entre cada 3 a 5 años. Mucha gente cuando va a la consulta dice, doctor, ¿me puede hacer marcadores oncológicos para ver si por ahí tengo algo? ¿Sirve? Perfecto. En realidad, lo que llamamos marcadores tumorales no tienen indicación de chequeo, ¿no? En una consulta externa, ¿no? Lo único que hemos hablado es el PSA, pero ya hemos hablado de las limitaciones que tiene el PSA, digamos, y sus beneficios en el despistaje de cáncer de próstata, ya hemos hablado de eso. Pero los marcadores tumorales, tanto como para cáncer de mama, ovario, páncreas, por ejemplo, el CA125, CA19-9, etcétera, no tienen ninguna indicación en un chequeo preventivo. No se indica, ninguna sociedad científica lo recomienda y no deben ser recomendados, y eso tiene que hablarse e instruir a los pacientes de esto, ¿no? A veces un marcador tumoral puede salir algo elevado por cualquier inflamación que uno pueda tener en una parte del cuerpo. Eso se llama un falso positivo. Y eso puede generar un tremendo daño al paciente. Claro. El paciente, imagínate que me salió alto esto, doctor, y ahora, no, pero eso fue una inflamación. No, pero ahora hay que hacer esto y el otro y el otro. Entonces el paciente ya lo que se dice, ha recibido lo que se dice daño. Eso es, en los tamizajes, en la prueba de chequeo, eso se llama daño. Claro. El paciente decía un daño psicológico, que le salió un marcador tumoral, algo positivo, y el médico le dijo que no, que porque no, realmente no estaba indicado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? No, en realidad no se hace. Marcadores tumorales no tienen una indicación, a menos que el paciente tenga un cáncer y yo le quiera hacer seguimiento de ese cáncer con un marcador, ese es otro asunto. Pero en una consulta general no. No. Otra cosa que también vemos muy a menudo es que nos dicen, doctor, ¿me puede hacer tomografía de la cabeza hasta los pies? O mejor resonancia. ¿Y eso tiene indicación? Perfecto. Esa es otra consulta muy frecuente, ¿no? En realidad, las imágenes, como radiografía de tórax, ecografías, tomografías, resonancias, tienen muy pocas indicaciones o indicaciones muy específicas para lo que es chequeo general. Para lo que es chequeo general. Por ejemplo, en general no tienen indicación de hacer una tomografía de la cabeza, una tomografía de los pulmones, de la barriga, inclusive hacer una ecografía para ver qué encuentro. En general no tiene una indicación por sociedades científicas eso, ¿no? A menos que el paciente tenga una molestia, que es diferente, ¿no? Pero no. Y te explico por qué. Pero el paciente te puede decir, ¿pero por qué, doctor? Si me hago y si detecta algo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Inclusive yo lo puedo pagar si mi seguro no lo cubre, etcétera. Se puede comentar muchas cosas, ¿no? Pero en muchas imágenes que se toman sin una razón aparente puede aparecer una pequeña lesión que no tiene significado. Se llama incidentaloma. ¿Por qué? Porque es algo incidental, ¿no? Es que apareció por ahí. Que apareció. Y el incidentaloma porque tiene forma de un nodulito o un tumor pequeño, ¿no? Pero eso en realidad puede que no tenga ningún significado clínico, que no evolucione en el tiempo, etcétera, ¿no? Pero otra vez el paciente ya tengo, a mí me detectaron una cosita que tuve y ya tiene lo que se llama daño, ¿no? Una preocupación que la puede arrastrar, etcétera. Entonces, por eso no se recomienda hacer estas imágenes, ¿no? Tiene algunas indicaciones las imágenes, por ejemplo, en un paciente fumador, ¿no? Que tiene varón más de 65 años, sí debería hacerse una ecografía para ver que no tenga algo que se llama aneurisma aórtico, que es una patología, digamos, que puede haber en pacientes fumadores, varones de esa edad, ¿no? O en un paciente fumador que fuma todos los días una cajetilla al día por más de 30 años, podría tener una indicación de hacer tomografías anuales con determinadas características, pero no en todo el paciente, no todo el mundo. Eso tendría pues obviamente un antecedente y obviamente le indicaría al médico hacer algo. Un factor de riesgo bien importante. Claro, ¿no? pues, claro que sí. Oye, Sergio, te agradezco que hayas venido y nos has aclarado todo el panorama con respecto a esto que la gente
creo que ya entendió que un chequeo médico indica simplemente ver lo que le corresponde de acuerdo a la edad. Así es. Espero contar contigo en otra ocasión y gracias por haber venido. Muchas gracias, Leslie. Bien, ya saben, cuando vaya al médico, de acuerdo a la edad y factores de riesgo, el médico le va a pedir, de acuerdo a lo que usted vaya en el momento que tenga que ir, ¿qué le va a pedir? Así que ya lo sabe, vea bien este programa y no tendrá nunca más dudas cuando vaya al médico. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por acá, por Cayetano Plus. Gracias.